Gracias por compartir con nosotros en Reporteros el documental de France 24. La historia de hoy es en Nigeria y su lucha contra el grupo extremista Boko Haram. Nuestros reporteros viajaron al noreste de este país, hablaron con las víctimas y con quienes luchan contra los actos de este grupo. Para el ejército nigeriano, la guerra está ganada y su presidente, que aspira a ser reelecto en 2019, no pierde la oportunidad para mostrar los resultados que en esta materia ha hecho. Sin embargo, en el lugar de nacimiento de Boko Haram, las víctimas aún no se reponen de las heridas. Mientras tanto, las células terroristas y los secuestros permanecen. Nuestros reporteros nos cuentan cómo es el diario vivir en esta región. You need to be serious. You have to come to school early. You have to be neat. La lucha de la vida para Sana Mustafa ha sido ofrecerles una nueva oportunidad a los niños afectados por la guerra. Pero este antiguo abogado nunca se imaginó que sería de tal magnitud. Todo comenzó en 2007, con tan solo 36 huérfanos. Luego tuvo lugar la insurrección de Boko Haram. Un sinnúmero de niños quedó en la calle, sin educación. Sus padres fueron asesinados y nadie se ocupaba de ellos. Más de 800 alumnos estudian aquí, casi todos huérfanos. Esta escuela islámica dicta clases de matemáticas e inglés. Una educación al estilo occidental que constituye un blanco para Boko Haram. Aquí los niños también aprenden a superar sus traumas. Cuando me reúno con mis amigos y jugamos juntos, olvido todo lo que me hicieron. Es cuando regreso a casa que recuerdo cosas. Los yihadistas asaltaron el pueblo de Hawa en 2014. Mi padre iba a ir a la mezquita, vio gente en moto y nos pidió que no saliéramos, que afuera había hombres de Boko Haram. Cuando salió para la plegaria lo atraparon y lo trajeron de vuelta a casa. Lo asesinaron y lo degollaron frente a nosotros. Su madre falleció devastada poco después. Hawa huyó con una parte de su familia. Tan solo quisiera volver a ver a mis hermanitos que se quedaron allá. Fueron acogidos por una mujer. Huimos juntos, pero ellos regresaron al pueblo. Algunos de estos huérfanos a los que se les garantiza el anonimato crecieron en el bando de sus verdugos. Sus padres eran miembros de Boko Haram. Son tal vez compañeros de clase de Hawa. Esta escuela trata de ser un ejemplo para las nuevas generaciones. Sí,
En esta escuela hay hijos de insurgentes. ¿Sabe? Los otros niños no les echan la culpa. Somos nosotros los adultos quienes somos rencorosos. Si no somos capaces de parar este conflicto, estos niños serán quienes hagan retornar la paz a este país. La ONU le entregó un reconocimiento a Sana Mustafa. Su escuela es pionera en Maiduguri, capital del estado de Borno, lugar en el que surgió Boko Haram. El movimiento yihadista se alzó en armas en el 2009, tras haber sido tildado de secta durante años. Su nombre significa literalmente «La educación occidental es un pecado». Abubakar Shekau se vuelve el jefe y la cara visible de Boko Haram. En 2014 programa un califato y un año después jura lealtad al grupo Estado Islámico. Las masacres, los atentados y los combates habrían provocado más de 20.000 muertes tan solo en Borno. Tras ser tildadas de impotentes durante mucho tiempo, las tropas nigerianas han ido recuperando terreno. En el verano de 2018, los principales oficiales del ejército se reunieron cerca del lago Chad. Para ellos la victoria es una realidad. On the ground, the ability of the Boko Haram to fight, to take Boko Haram ya no tiene la capacidad de combatir, de tomarse territorios y permanecer en ellos. Nuestras tropas han cumplido con ese objetivo. Por lo tanto, yo diría que sí, hemos ganado la guerra en el terreno. Pero el grupo terrorista no ha sido erradicado. El ejército acepta transportarnos en una patrulla cerca al bosque Sambisa. El que fuera el cuartel de los yihadistas no está completamente seguro. Los soldados hacen disparos preventivos para desemboscar al enemigo. Los insurgentes siguen haciendo presencia en la zona. Si un terrorista de Boko Haram está enfrente, responderá. Es una certeza, y nosotros lo perseguiremos. Es lo que ocurre con frecuencia. El ejército desconfía especialmente de los artefactos explosivos. Este es un pueblo abandonado. Los insurgentes vienen con frecuencia a robar. Es uno de sus lugares de paso. Entierran minas antipersona en la carretera o en la zona, entonces los emboscamos. Nos encontramos en uno de los grandes ejes que conducen a Maiduguri. Para reforzar su vigilancia, los militares han ubicado a civiles voluntarios en los controles. Principal ventaja de estos hombres, su arraigo local. Los intrusos son detectados rápidamente. Son habitantes de este pueblo. Para ellos es fácil identificar a los miembros de su comunidad y confirmar que no hacen parte de Boko Haram. Pero estos controles suelen ser insuficientes. Los atentados suicidas se están multiplicando en Borno. Los blancos principales son los mercados, las mezquitas y las fuerzas de seguridad. Boko Haram obliga a sus prisioneros, con frecuencia mujeres y niños, a hacer bombas humanas. Los grupos de autodefensa juegan un papel creciente frente a esta amenaza. Nos encontramos en la periferia de Maiduguri, con la CJTF, la fuerza de voluntarios más significativa del noreste del país. Su obsesión son los terroristas infiltrados. Vienen a preguntarnos si hemos visto sospechosos, pero les dijimos que no. Aquí tuvo lugar un atentado suicida, también hubo disparos. Por supuesto que están aquí, se esconden entre la población. Algunos habitantes saben que hacen parte de Boko Haram, pero no denuncian.
Con cerca de 20.000 hombres, la CJTF cuenta con una red de informantes inmensa. Nos reunimos con Yida, quien viene a informar sobre su zona, donde algunos hombres de Boko Haram fueron ubicados. Cuando cae la noche, transportan artefactos explosivos. En este momento están muy cerca del barrio y disparan hacia todas partes. La historia de la esposa de Yida es fuera de lo común. En 2014, Faltama fue secuestrada por Boko Haram y separada de sus 2 hijos. Sus carceleros la destinaron a un atentado suicida y la equiparon con un cinturón de explosivos. Nos dijeron, vengan, ataremos bombas a ustedes. No les dolerá, solo matarán a otras personas. Equiparon con bombas a otras 2 mujeres. Querían atar unas a mí. Me dijeron que me hiciera trenzas en el cabello y que me pusiera henna en las manos como las otras. Querían que estuviéramos presentables. Les dije que quería ir al baño. Estaba justo atrás de la casa y me escapé por ahí hacia el bosque. No sé si las otras mujeres aún estén con vida. Falmata habla de inmediato con los hombres de la CJTF. La detienen para corroborar su testimonio. Yida viene a recoger información, queda seducido con su carácter. Con el tiempo le delegamos responsabilidades porque se comportaba bien. Por ejemplo, cuando había que vigilar las salidas, es ella quien se ocupaba de ello. Es inteligente, así nos conocimos. Me sedujo. Hoy en día Faltama ayuda a Yida y a los otros voluntarios a identificar a los yihadistas. La utilizamos cuando la gente llega aquí. Nos ayuda. Hace inteligencia para identificar a los que trabajan con Boko Haram y los señala. Cuando son arrestados ya no pueden hacernos daño. Un testimonio poco común y una valentía edificadora a pesar del calvario que vivió. Nos reunimos con Hawa, la joven alumna cuyo padre fue asesinado por Boko Haram. Hoy en día vive donde su tía y su tío, quienes la ayudan a reconstruirse. Me siento de nuevo en familia, tratan de darme gusto. Después del Ramadán, tejen ropa para mí. Hawa es musulmana, su tío y su tía son cristianos. Me ocupo de Hawa en reemplazo de sus padres. No quiero traicionar su memoria. Cada uno elige su camino y solo Dios sabe quién tiene razón. Mi madre falleció en el Islam, mi padre falleció en el Islam. Es por ello que soy fiel a esa religión. Mis hermanos y hermanas también lo serán. Pana, la tía de Hawa, se dirige a la misa dominical. La mixidad religiosa no es excepcional en esta región, pero años de violencia han dejado rastros. La minoría cristiana con frecuencia ha sido señalada como blanco. El traumatismo sigue presente. En una época aquí ya ni íbamos a misa. Boko Haram incendiaba las iglesias y degollaba a la gente. Muchos cristianos fueron degollados o quemados vivos. E incluso hoy en día son asesinados en los pueblos. Pana y su familia son de Chibok, un pueblo que se volvió tristemente célebre por el secuestro de un grupo de alumnas. Muchas jamás fueron liberadas, entre ellas una sobrina de Pana. Seguimos sin noticias. No sabemos si está viva.
Cuando algunas niñas fueron liberadas, creíamos que estaría ahí, pero no. Rezamos por ella día y noche. A veces también le pido a Agua que rece por ella, que Dios escuche nuestras plegarias, las suyas o las mías. Los secuestros masivos se volvieron la marca de fábrica de Boko Haram. En 2014, las alumnas de Chibok impactaron a todo el mundo más allá de las fronteras de Nigeria. 276 adolescentes, la mayoría cristianas, fueron secuestradas. Videos de propaganda escenificaron su conversión forzosa al Islam. En 2016 y 2017, más de un centenar fueron liberadas tras largas negociaciones. En aquella época, el director de la escuela para huérfanos, Sana Mustafa, se vuelve mediador. Hablaba directamente con los yihadistas con autorización de las autoridades. ¿Qué harán con las niñas? ¿Están alimentándolas? ¿No están haciendo nada con ellas? ¿O quieren desperdiciar su comida que ni tienen aquí? ¿O desean quedárselas? Ellas no están practicando su religión. Entonces, ¿qué hacen con ellas? Por lo tanto, estas son algunas narrativas que es necesario cambiar al hablarles para que digan sí, eso es. Sana Mustafa fue llamado para ocupar esta función no solo por su talento de negociador. Antes de la insurrección, frecuentó al fundador de Boko Haram, Mohamed Yusuf. En Arabia Saudita atraía a los adeptos desde el año 2000. Su movimiento se volvió poco a poco violento. Lo conozco muy bien, me conoce muy bien. ¿Cómo nos conocimos? Bueno, rezábamos en la misma mezquita y la mezquita es muy cercana a este lugar. Mohamed Yusuf fue dado de baja poco después de su detención en el verano de 2009, lo que desencadenó la furia de sus fieles. Boko Haram se inclina definitivamente hacia el uso de las armas. En una época casi nadie se atrevía a venir a este barrio. Los insurgentes controlaban la periferia de la ciudad. Las élites abandonaron la zona. Desde entonces los insurgentes fueron alejados de la ciudad y Maiduguri goza nuevamente de relativa seguridad. Sana Mustafa pasó su vida aquí, en primera fila, cuando la insurrección estaba en su punto más álgido. Este ferviente musulmán no quiere que sigan manipulando su religión. Dios hizo de la vida humana lo más sagrado que hay. En el Islam decimos que es mejor destruir la casa de Dios en la Meca que matar a una persona. ¿Cómo garantizar una paz duradera en los territorios reconquistados? ¿Qué hacer con los combatientes capturados? Son preocupaciones mayores de las autoridades. Están apareciendo centros de desradicalización. Nos reunimos con un antiguo miembro de Boko Haram. Estuvo en uno de los centros y fue liberado tan solo tras 2 años de detención. Hoy en día vive en un campo de desplazados. Aceptó hablar con nosotros siempre y cuando respetáramos su anonimato. Nadie me quiere en el campo, todos me conocen. Alguien me dijo incluso que así estuviésemos en paz algún día, me mataría porque había asesinado a mucha gente. Afirma que fue reclutado a la fuerza por los yihadistas tras un ataque a su pueblo.
su testimonio sobre las atrocidades cometidas paraliza. ¿A cuántas personas degollé? No podría contarlas, son muchas. Cuando había mujeres tomábamos una y le decíamos que degollara a todas las demás. A los hombres los degollábamos nosotros mismos. Cuando nos tomábamos un pueblo, lo rodeábamos, ubicábamos informantes y nuestros vehículos afuera para bloquear al ejército. Cerrábamos todo e incendiábamos todo. El hombre no expresa remordimientos y se ríe cuando mencionamos una derrota total de Boko Haram. Nunca terminará, siguen por todas partes, en el bosque hay demasiados. Imposible saber cuántas personas se encuentran en las filas de Boko Haram. El grupo se separó en dos facciones rivales. Muchos insurgentes se dispersaron en la región del Chad, fronteriza con varios países. Durante los últimos años, multiplicaron los ataques en Camerún, Níger y Chad. Un helicóptero de la ONU nos traslada a Pulka, cerca de la frontera camerunesa. Una ciudad enclavada como tantas otras en esta región sustraída a Boko Haram y protegida por los militares. Tal como suele suceder, la escuela fue uno de los primeros lugares que los yihadistas se apropiaron. Cerca de 2.300 profesores fueron ejecutados desde el inicio del conflicto. Esto era un salón de clase. Cuando Boko Haram llegó, demolieron todo. Es el primer espacio que destruyeron. 2 into 3 is 3, then 6 into 6, then 1 times 1. No querían educación o escuela occidental. Lo único que había que estudiar era el idioma árabe y cuando se cruzaban con algún profesor que se resistiera, lo asesinaban. Los yihadistas siguen estando cerca. A principios de septiembre asesinaron a 2 personas y secuestraron a los pasajeros de un bus cerca de Pulka. Están a unos 5 o 7 kilómetros de aquí. Si vas más allá de las posiciones del ejército y no cuentas con suerte, no volverás. Hay miedo. Nos han atado 12 veces. Las conté. Cerca de 2 millones de desplazados han huido de la violencia en el noreste de Nigeria. Muchos se encuentran en enclaves, como Pulka, totalmente dependientes de la ayuda humanitaria. Los campos siguen creciendo, pero no son suficientes para atender las llegadas cotidianas. Hacen falta refugios, comida y agua. La crisis humanitaria no ha terminado y la gente necesita asistencia. Llegan de los pueblos liberados y cuando hay una operación militar, los habitantes llegan masivamente. Cada semana cerca de 500 personas llegan a Pulka. Pueden ser más cuando hay una ofensiva militar. El Estado nigeriano milita por un retorno de los desplazados a sus comunidades y habla de estabilización de posconflicto. Pero nadie está listo para tomar ese riesgo. Celia huyó de su pueblo hace 4 años. Vivía a unos cuantos kilómetros del campo. El ejército aún no ha llegado allá. No hay seguridad. Es por ello que estamos aquí. Además, nuestras casas están destruidas o dañadas. Regreso a Maiduguri para un último encuentro con Sana Mustafa.
Gracias a su éxito, el director de escuela se lanzó a un nuevo proyecto destinado a los niños desplazados. Están instalando una cerca entre las tierras agrícolas y la escuela. Las familias podrán cultivar la tierra en este lugar y así garantizar su autonomía alimentaria. Sana Mustafa donó el terreno, pero el gobierno nigeriano financia la construcción de la escuela. La idea detrás de este proyecto es ayudar a los más pobres y a los desplazados, y no es posible enviar únicamente a un niño a la escuela sin medios de subsistencia. El antiguo abogado, ahora constructor, ve en ello una señal positiva en una región que durante mucho tiempo se sintió abandonada a su suerte. Los gobiernos sucesivos no han hecho suficiente. El sistema era corrupto. Tratamos de rellenar ese hueco entre el gobierno y la población. Asistí a algunas de las peores atrocidades cometidas aquí, pero hoy en día sentimos que las cosas están cambiando. En un futuro cercano, creo que obtendremos esta paz tan anhelada, tanto en Maiduguri como en el noreste en general. Un optimismo indispensable frente a los desafíos pendientes. Aún es necesario construir escuelas para los niños de Borno. El noreste de Nigeria está renaciendo lentamente, pero todavía a merced de un conflicto que se eterniza. Los invitamos a repetir esta emisión de Reporteros, el documental, en nuestra página web, france24.com. Gracias por acompañarnos.